Pero la saliva no es la única difícil de detectar. Algunas veces las gotas de sangre son tan diminutas que el ojo humano no puede distinguirlas. A veces son borradas de tal manera que no queda evidencia alguna. Pero a finales de los años 30, un científico alemán inventó el luminol. Esta sustancia brilla al entrar en contacto con la hemoglobina de la sangre. Aunque en la escena parezca no haber rastros de sangre, cuando se apagan las luces, el brillo demostrará lo contrario y les dará nuevas pistas a los investigadores. El luminol se utiliza en áreas de gran tamaño. Es muy útil en escenas del crimen en donde se necesita saber no de quién es la sangre, porque es obvio que es de la persona fallecida, sino el patrón que ha seguido la sangre. Aún si se limpian, los restos de sangre pueden permanecer en una superficie durante años sin que se sepa de su presencia. El luminol puede hacerlos visibles y con ello permitir que el investigador enfoque el caso desde una nueva perspectiva. Es el favorito de los policías en las series de televisión, pues es muy visual, pero nunca mencionan que también presenta ciertos inconvenientes. Se puede obtener una reacción falsa con el luminol, ya que también reacciona al entrar en contacto con la lejía de uso doméstico, aunque en el caso de esta, el brillo dura menos tiempo. El cloro deja de brillar con más rapidez que la sangre. También exhibirán un brillo falso las áreas de la habitación limpiadas con cloro. El luminol no es la primera herramienta a la que recurren los investigadores forenses. Es una sustancia que puede diluir fácilmente los restos de sangre o borrarlos, así que solo se usa en la escena de un crimen cuando se han utilizado los demás métodos para obtener evidencia. Es particularmente efectivo sobre superficies de gran tamaño, pero para objetos de menor tamaño como un cuchillo al que se le ha limpiado la sangre, hay una técnica más apropiada, la prueba Castle-Meyer. Emma frota un área pequeña con un filtro de papel. Luego agrega el primer reactivo. Espera unos segundos antes de agregar el segundo reactivo. El color azul verdoso indica la presencia de restos de sangre. Por ello, la posibilidad para hallar restos de sangre que no podían ser detectados previamente fue de gran ayuda para la policía. Pero si bien podían determinar el grupo sanguíneo al que pertenecía el sospechoso, la policía contaba ahora con menos opciones. A diferencia de una huella digital con el grupo sanguíneo, es imposible determinar un único sospechoso. Pero en 1953 todo esto empezó a cambiar con el descubrimiento de la estructura de ácido desoxirribonucleico o ADN. Este es quizá el descubrimiento más importante para la ciencia forense. Este descubrimiento salió a la luz pública en un ensayo aparecido en la revista Nature el 25 de abril de 1953, cuyos autores eran dos científicos británicos, James Watson y Francis Crick. Este hallazgo revolucionaría por completo la forma en que los forenses identificaban a las víctimas y a los que cometían los crímenes. En el pasado a la sangre se le sometía a pruebas para determinar el grupo sanguíneo. Durante estas pruebas se buscaba detectar ciertas enzimas presentes en la sangre. Se comparaba el tipo de sangre a partir de una mancha con la sangre de una persona para comprobar si era de esta. Pero la exactitud era menor que en el caso de la prueba de ADN, donde la posibilidad de error es mínima. El ADN desempeñaría un papel clave la primera vez que se utilizó en una corte británica. No solo se logró encarcelar al culpable, sino que también se demostró que el principal sospechoso era inocente. Dos chicas habían sido asesinadas en el pequeño pueblo de Narborough, Leicestershire, una en 1983, otra en 1986, y ambas habían sido violadas. A partir del semen hallado en el cadáver de la primera víctima, Linda Mann, la policía pudo determinar que el asesino tenía sangre de tipo A. En su sangre también había una enzima que solo estaba presente en 10% de la población, pero en vista de que no había sospechosos ni pistas importantes, la investigación cayó en punto muerto. Cuando se halló el cadáver de Dawn Astrow en la misma zona y asesinada en similares circunstancias, la policía concluyó que el crimen era obra del mismo hombre. Según las pruebas realizadas a partir de los fluidos hallados en el cuerpo de Dawn, el perfil del asesino era el mismo. El principal sospechoso era un joven lugareño llamado Richard Oakland. En su declaración le había suministrado a la policía información inédita acerca del cadáver de Dawn. Luego de un exhaustivo interrogatorio, Oakland confesó que había asesinado a Dawn, pero negó haber asesinado a Linda Mann.
La policía de Leicestershire creía lo contrario. Dado que pensaban que había participado en ambos asesinatos, le tomaron una muestra de sangre y se la enviaron, junto con muestras de semen, al Dr. Alec Jeffries, en la Universidad de Leicestershire. El Dr. Jeffries había desarrollado un método para establecer perfiles de ADN y le tenía información interesante a la policía. El mismo hombre había asesinado a ambas chicas, pero no era Richard Oakland. Puesto que ahora debían empezar de cero, la policía local decidió llevar a cabo la primera prueba en masa de ADN. Todos los hombres adultos en la zona, unos 5.000, debían suministrar muestras de sangre o saliva. Luego de separar los hombres con sangre tipo A, se les sometió a pruebas de ADN. Fue una labor de gran envergadura para la cual se necesitaron 6 meses. Todo ese esfuerzo pareció después toda una pérdida de tiempo. Ninguna de las muestras recabadas en esa zona encajaban con el perfil del asesino. Pero tiempo después, ese mismo año, el caso tomó un giro extraño cuando una mujer proporcionó cierta información interesante. La policía se dio cuenta de que tenían entre sus manos información valiosísima tras recibir la visita de una mujer, quien dijo haber escuchado a una de sus colegas de nombre Gladys decir que se había sometido a la prueba de ADN en lugar de Colin Pitchfork. De inmediato arrestaron a Colin Pitchfork y tomaron la muestra correcta. Su ADN era idéntico al del asesino. Fue sentenciado a cadena perpetua en 1988 por el asesinato de las 2 chicas. La prueba de ADN se había convertido en la mejor herramienta para la policía y los investigadores forenses. Sin embargo, la prueba para determinar el grupo sanguíneo seguía siendo útil, en especial cuando se usaba en combinación con otros métodos forenses. El mismo año en el que Colin Pitchfork violó y asesinó a su primera víctima, otro sanguinario asesino y violador hizo de las suyas en Sheffield. El 23 de octubre de 1983, en la aldea de Dore, una animada boda terminó en un baño de sangre. Basil y Avril Leitner celebraban la boda de su hija en un toldo instalado en el jardín de su casa. En las primeras horas de la mañana, un hombre irrumpió en la casa con un cuchillo de carnicero. Cortó en tajos a Basil Leitner, a Avril y a su hijo Richard. Acto seguido, entró en la habitación de Nicola, la otra hija de los Leitner, y le ordenó amenazándola con el cuchillo que bajara hasta el toldo, donde la violó. Luego la volvió a llevar a la habitación donde la violó 2 veces más y la ató. Los hombres que llegaron en la mañana a desinstalar el toldo encontraron a la joven, quien se encontraba demasiado consternada para llamar a la policía. Fue un ataque propio de un demente. La víctima opuso resistencia. La policía y los forenses que examinaron la escena nunca habían visto tanta sangre. Había sangre en el rellano, en las escaleras y en 2 de las habitaciones. Pero no esperaban hallar sangre en la habitación de Nicola, ya que a ella no la acuchilló. Encontraron sangre en 2 lugares, cerca de la cama y en su camisón. ¿Acaso era la sangre del asesino? En este caso, los científicos pudieron no solo determinar el grupo sanguíneo, sino también detectar cantidades específicas de enzimas y proteínas en la sangre. Esta muestra de sangre exhibía una combinación inusual de factores que solo estaba presente en una persona de cada 50.000. Además, los forenses que examinaron la muestra habían visto una combinación idéntica en otro caso de violación ocurrido 4 semanas antes. El sospechoso era un hombre de 42 años llamado Arthur Hutchinson, quien ya tenía antecedentes policíacos, pero evitó ser arrestado al saltar desde un 2.º piso. Aún así, la policía publicó su fotografía e inició una gigantesca cacería humana. La cacería llegó hasta las afueras de Doncaster, luego de que un hombre cuya apariencia correspondía con la descripción de Arthur Hutchinson fuera visto la noche anterior consumiendo licor en un establecimiento. Si bien la policía consideró importante este testimonio, se trataba de una de entre miles de llamadas de gente que creía haber visto al fugitivo. Era tanta la cantidad de llamadas que la policía tomó prestada una computadora de un comerciante de la localidad a fin de llevar un registro de la información suministrada. Hutchinson había permanecido escondido, pero la policía logró rastrearlo luego de que le hiciera una llamada a su madre desde una cabina telefónica. Trató de suicidarse cuando lo arrestaron. Durante el juicio, la evidencia en su contra era abrumadora. Además de la inusual muestra de sangre hallada en la escena del crimen, la policía también halló la huella del zapato de Hutchinson, la huella de su palma e incluso sus marcas dentales en la comida. En su última declaración ante el jurado, el abogado de la parte acusadora le recordó los detalles de la evidencia forense que vinculaban a Hutchinson con la escena del crimen. Esto, junto con el testimonio de Nicola Leitner, bastó para convencer al jurado de la culpabilidad de Hutchinson.
Hutchinson no mostraba expresión absoluta cuando escuchó el veredicto. Tampoco mostró reacción alguna cuando el juez leyó un extracto de un informe médico en el que se le describía como arrogante, manipulador y egocéntrico, y con tendencia al alcoholismo y a la violencia sexual. Arthur Hutchinson recibió 3 sentencias a cadena perpetua y es uno de los pocos asesinos en el Reino Unido que cumplirá una condena de por vida. Se capturó a un asesino absolutamente sanguinario por ser poseedor de un tipo de sangre inusual y gracias a un perspicaz investigador forense.